Bien, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Quiero agradecer a los organizadores por la invitación para tratar este importante tema, siempre tan de actualidad como es la formalización de la propiedad y su repercusión en la inclusión social en zonas urbanas. Antes de iniciar mi exposición, quisiera por favor poder compartir con ustedes un video. Voy a hacerles una confesión un poco curiosa. Yo soy hechura de mi madrastra. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años y medio. Mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer que tenía 3 hijos. Yo era el menor y como era muy pequeño, me dejó en la casa de mi madrastra, que era dueña de la mitad de un pueblo. Tenía mucha servidumbre indígena y el tradicional menosprecio e ignorancia de lo que era un indio. Y como a mí me tenía tanto desprecio y tanto rencor como a los indios, decidió que yo debía vivir con ellos en la cocina, comer y dormir allí. La madrastra se llama... Me quitó el plato de la mano y me lo tiró a la cara. Y me dijo, no vales ni lo que comes, que es una cosa que se suele decir muy fácilmente. Yo salí de la casa, atravesé un pequeño riachuelo. Al otro lado había un excelente campo de maíz. Me tiré boca abajo en el maíz y pedí a Dios que me mandara la muerte. De allí nace este... Bien, muchas gracias. Ustedes han escuchado a uno de los escritores más importantes que tiene nuestra literatura nacional, que es José María Arguedas, y él de alguna manera representa y cuenta en esta historia las formas como es que él sintió la exclusión, cómo es que en nuestro país no se sentía identificado en algún momento por ser reconocido como un ser con dignidad similar a la que tenía la persona que lo criaba. Eso es súper importante porque, como vamos a ver a continuación, la inclusión social es una tarea en la que el Estado se encuentra imbuido desde no hace mucho, porque en realidad, como política nacional, la inclusión social tendrá pues unos 20 años dedicada a fomentar acciones orientadas a que las personas de todo el ámbito nacional, independientemente de la raza, el color de la piel, la condición económica, tengan igual tratamiento en su dignidad como seres humanos. Y esto está vinculado con el tema que me han asignado, que es la formalización de la propiedad y su repercusión en la inclusión social en zonas urbanas. Sumamente importante, como veremos a continuación. El proceso de formalización de la propiedad se inicia, claro está, por acciones del Estado, pero para que ello se realice, debemos tener en cuenta que el antecedente principal de estos procesos de concentración de vivienda popular en zonas urbanas se da por las migraciones internas en nuestro país, fundamentalmente de las zonas de provincias hacia las capitales de las regiones más importantes de la costa fundamentalmente. Estas migraciones internas fueron alentadas principalmente por necesidades y oportunidades que no se tenían en las zonas de origen. De allí que las personas empezaron a buscar nuevas fuentes de trabajo para poder tener oportunidades que les eran negadas en sus zonas de origen.
Al llegar a las ciudades, las concentraciones de estas personas se toparon con una realidad muy dura, que era la falta de viviendas, la imposibilidad de adquirir con sus propios medios una vivienda y también la falta de una zona de suelos urbanizables que tuvieran la posibilidad de acoger a estas personas que estaban llegando masivamente a las ciudades. Esto de acá originó invasiones a la propiedad privada y estatal, organizadas o no. En algún momento, como Hernando de Soto señala en su libro, El otro sendero, inclusive terrenos de Jesús María, San Borges y San Isidro se encontraban en los límites de la informalidad por la adquisición de las viviendas o por la adquisición de estos terrenos. ¿Se imaginan si eso se da en las zonas donde existe un mayor crecimiento, una mayor capacidad, tanto económica como de previsión y planificación? ¿Qué pasaría o qué pasó con todas estas personas que llegaron masivamente? Estas personas llegaron masivamente y ocuparon terrenos que no eran, en principio, planificados para que sean zonas urbanas. Eran un crecimiento desordenado y empezaron a llenarse primero los arenales vacíos, hubo invasiones consentidas como la de Huaycán, u otras organizadas como la de Villa El Salvador. Grandes grupos humanos que fueron a tomar estas tierras para poder asentar allí sus viviendas precarias y poder tener un techo donde guarecerse. Ello llevó a que estos predios informales sean el hogar de miles y miles de familias que llegaban a estas ciudades, fundamentalmente ciudades como Lima. Es importante tener en cuenta lo siguiente, que las grandes sociedades, los grandes asentamientos de seres humanos siempre se han dado en lugares donde existe un valle, un río, como fuente de agua. Y Lima tiene 3 ríos como fuente de agua, ¿no? Lurín, Chillón y el río Rímac. Un lugar que permitía inicialmente tener un control mayor de todo lo que era la producción agrícola al momento de su fundación, y además estaba cerca al puerto, lo que le daba una ubicación estratégica, y además estaba en el centro del país. Entonces, Lima cumplía grandemente con requisitos geográficos, de ubicación y también de proyección para poder ser una gran urbe planificada en principio. Sin embargo, fue mucho más el proceso de informalidad lo que de alguna manera copó este crecimiento horizontal, desordenado de la ciudad, a tal punto que hoy existen muy pocos terrenos disponibles para poder generar nueva vivienda social o nueva vivienda en general. Vamos a ver que estos procesos orientados a la dotación de vivienda son procesos casi antagónicos respecto del proceso de formalización de la propiedad formal versus el proceso de formalización de la propiedad informal. Normalmente, al inicio, como primer paso para la formalización de una propiedad formal o para la generación de una urbanización que posteriormente transfiera lotes individuales a los ciudadanos, quien quiere realizar una habilitación urbana adquiere un predio y luego de la adquisición y el registro correspondiente va a todo el proceso de habilitación ante la municipalidad, realiza la inscripción de esta habilitación, la lotización y posteriormente efectúa la transferencia individual. Ya teniendo esta transferencia individual, los propietarios
proceden a solicitar su licencia de construcción para poder tener la vivienda y tener el lugar ya construido con una edificación. Esta edificación puede quedar allí, pero también existen, sobre todo en los últimos años, la opción que los propietarios puedan realizar construcciones verticales y sobre esas construcciones verticales seguir el régimen de propiedad horizontal, de tal manera que puedan obtener departamentos y puedan transferir estos departamentos, ya sea a los hijos generalmente, o también dedicarlos a un negocio y los transfieren a terceros. Esto dentro de cada lote individual. Entonces, todo esto de acá pasa por un proceso de aprobación ante las municipalidades, con las debidas autorizaciones, pasa por el registro, pasa por la evaluación de profesionales, y este es más o menos el íter de los procesos de formalización en la propiedad formal. En la propiedad informal, en cambio, se da un proceso inverso. No se adquiere la propiedad, sino se invade la propiedad. Se invade la propiedad y esta propiedad puede ser pública y también privada, ¿no? Invadido el terreno matriz, si se quiere, hay una distribución de los predios, ¿no? Hay una distribución, una pequeña lotización, y cada beneficiario con esta entrega de estos lotes realiza la construcción de sus viviendas, que puede ser con madera, de material precario, en muchos casos material noble, vía la autoconstrucción. Hasta allí, hasta la autoconstrucción de estas viviendas, se llegó a desarrollar la ciudad y faltaba una acción estatal, que era el reconocimiento de estos predios invadidos y que de hecho ya formaban parte de la ciudad y que de hecho también formaban parte de toda esta estructura social que se desarrolla en estas ciudades de la costa, como ya se ha dicho principalmente. Un dato importante a tener en cuenta es que el Perú, de acuerdo al censo de 2017, tiene más o menos 10 millones de hogares y 33 millones de habitantes. Si se dan cuenta, estos 33 millones de habitantes nos da una densidad poblacional por kilómetro cuadrado de 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Si se le ve en comparación con otros países, el Perú no es un país muy poblado, que digamos, ¿no? El Perú más bien es un país al que le falta poblarse, solo si tenemos en cuenta el dato de densidad. Para que tengan una idea, hay lugares, de hecho, que son diferentes, con diferentes realidades, que tienen una densidad poblacional, por ejemplo, Mónaco, que es un país muy chiquito, ¿no? 2 kilómetros cuadrados, su densidad poblacional es 20.000 habitantes por cada uno de esos kilómetros cuadrados que tiene, y en total son 40.000, ¿no? En Cuba, por ejemplo, la densidad poblacional es de 100 habitantes por kilómetros cuadrados. Ecuador, nuestro vecino, tiene 71. Colombia, 46, y Perú y Chile tienen en promedio 26. Bolivia tiene 11 habitantes por kilómetro cuadrado y Australia 3, ¿no? Entonces, importante tener este dato porque, como vamos a ver más adelante, está vinculado con qué hacer ahora, ¿no? O sea, ¿qué nos toca como sociedad organizada, como Estado nacional, realizar para poder dotar de vivienda digna a la población que en este momento requiere de una vivienda digna y cuyo déficit es de más de 1,5 millones de viviendas? Entonces, en los procesos de invasión, de habilitación,
en ciudades grandes de la costa están retrasándose porque evidentemente no existe disponibilidad de terrenos como existía anteriormente. Cerrando este paréntesis de datos de densidad poblacional, volvamos a nuestro tema, que nuestro tema tiene que ver con los procesos de formalización de la propiedad informal. En el año 96 se dictó el decreto legislativo 803. Tener una idea general de este proceso de formalización y los organismos encargados de su ejecución, así como de las competencias asignadas a cada uno de ellos. Vamos a tener estos hitos gruesos, grandes, no están detallados con todas las modificaciones normativas, sino para tener hitos grandes y gruesos, y así todos ustedes puedan tener más o menos claro cómo se ha dado y las etapas que ha habido en estos procesos de formalización. Hasta antes del año 96, diversos programas, entidades y organismos del Estado realizaban estos procesos de titulación o hacían programas de vivienda y entregaban contratos de compra-venta. Teníamos ENACE, la Junta Nacional de Vivienda, el Ministerio de Vivienda, SINAMOS, las municipalidades provinciales. A partir del año 1996, que se dictó el decreto legislativo 803, se vio una manera diferente de enfocar el problema de la formalización de la propiedad informal. Y esto fue a través de la creación de un organismo técnico que permita realizar un proceso de saneamiento técnico en menor tiempo, con menor pasos y a menores costos. Pero no solo eso, sino que además mucho más seguro que los procesos de titulación que se realizaban anteriormente. Un proceso de titulación anteriormente, hasta antes de la creación de COFOPRI, podía durar entre 5, 6, 7 años y luego de más de 350 pasos. Con la creación de COFOPRI se dio un salto cualitativo y cuantitativo respecto a los procesos de formalización. Se inició estos procesos con un enfoque técnico, utilizando tecnologías y buscando, sobre todo, que los procesos de formalización sean masivos para usar economías de escala y se haga mucho más sea mucho más bajo el costo de la formalización. Estos procesos de formalización fueron sumamente exitosos a cargo de COFOPRI, a punto que el Banco Mundial reconoció a COFOPRI como la segunda entidad a nivel mundial que había ejecutado un proceso similar. Sin embargo, los procesos de titulación también se diferenciaron de los anteriores procesos en que había una característica muy importante que está vinculada con el quehacer registral, que los títulos que entregaba COFOPRI eran títulos registrados. Y esto fue un cambio cualitativo porque permitía a las personas que accedían a un título de propiedad formalizado por COFOPRI a la seguridad jurídica que da el registro. Anteriormente se entregaban los títulos, las municipalidades no necesariamente se encargaban de la formalización hasta el eslabón final, que es el registro, sino entregaban los títulos. Muchas veces sobre un mismo predio entregaban distintos títulos según iban variando las autoridades en las municipalidades, ¿sí? Según iban variando los funcionarios. Entonces, ello conllevó a que la seguridad que tenían los pobladores respecto de si yo con este título que me ha entregado la municipalidad me es suficiente para poder sentirme propietario, protegido por el Estado, se vea debilitado. Este cambio con los procesos de formalización a cambio de este organismo nuevo, de esta nueva agencia, permitió dar una sensación diferente a los pobladores que recibían este título.
La Ley Orgánica de Municipalidades en el año 2003 cambió las competencias en los procesos de formalización, retomaron competencias las municipalidades para la formalización de títulos de propiedad y COFOPRI pasó a formar parte de un organismo, bueno, formó parte de la Secretaría Técnica como organismo técnico encargado de coadyuvar en todo el proceso de formalización. Sin embargo, en el año 2006, la ley 28687, complementada con la ley 28923, creó el régimen temporal de formalización, devolviendo a COFOPRI las competencias en formalización, y estas competencias en formalización eran competencias con plazo de caducidad, los cuales se han ido ampliando, para que COFOPRI pueda continuar trabajando y formalizando. La última es la ley 31.560, que permite a COFOPRI un plazo más de actuación funcional. Es importante también señalar que así como se ampliaron los plazos para que el COFOPRI pueda intervenir, también se han ido ampliando los plazos para que se formalicen propiedades invadidas hasta determinados años, ¿no? Primero fue hasta el 96, todas las propiedades invadidas hasta el 96, no pasaba al proceso de formalización, se habían sido invadidas hasta el 97, se ha ido ampliando hasta el 2001, después hasta el 2010 y ahora hasta el 2015. Eso es lo que hay en la realidad, eso es lo que se tiene, y es más o menos de manera rápida como es que ha ido variando, tanto en competencias como en entidades, estos procesos de formalización en propiedad urbana. También en este caso, COFOPRI tiene unas competencias adicionales para formalizar lotes de propiedad del Estado ocupados por mercados públicos. También tiene unas competencias especiales para formalizar lotes en urbanizaciones populares, que son las asociaciones de vivienda, cooperativas de vivienda, cualquier forma asociativa con fines de vivienda, que requieran el asesoramiento técnico legal por parte de COFOPRI. Igual, COFOPRI tiene competencias para sanear proyectos de inversión, para sanear predios de entidades estatales, sobre todo para obras de infraestructura, cuando ve un convenio. Y el siguiente paso en estos procesos de adjudicación e intervención por parte de COFOPRI era en los programas de adjudicación de lotes de vivienda en terrenos del Estado. Este paso era y es, me parece, el siguiente nivel en los procesos de formalización en propiedad informal. Porque ya acá un poco que se cambia el chip de la entrega gratuita de los terrenos ocupados en predios o de propiedad del Estado y pasa ya a tenerse un enfoque diferente para que a través de estos programas de adjudicación de lotes se entreguen estos terrenos, pero ya pagados, con un precio de valor arancelario. En apariencia podría no haber tenido éxito, pero hubo entrega de estos, en estos programas de adjudicación de lotes. Una fue en Villa El Salvador, frente a los pantanos de Villa en el año 2017, en el mes de diciembre de 2017. Como hemos mencionado, COFOPRI actualmente mantiene competencias en temas de formalización. Hasta el año 2026 tenemos a las municipalidades provinciales que por la Ley Orgánica de Municipalidades tienen esas competencias, y también ahora tenemos que las municipalidades distritales tienen también estas competencias en materia de formalización.
Mantiene COFOPRI las municipalidades competencias compartidas respecto de la formalización en posesiones informales, pero también en formalización por prescripción adquisitiva de dominio y regularización de tracto sucesivo. Hemos visto en el video inicial la participación de José María Arguedas en un encuentro de escritores en el año 1965 realizado en la ciudad de Arequipa. Y ahí él plantea algunos temas sobre la forma como fue tratado durante su infancia. Teniendo presente además que él era un criollo, no era un indio, como se les conocía, y como él describe en cada una de sus obras. El Perú es un país sumamente diverso, complejo, tiene diversidad cultural, social, económica, las condiciones geográficas no son homogéneas, ¿no? Tenemos un desierto árido en toda nuestra costa, tenemos la cordillera que divide la costa de la selva, y tenemos una selva extensa, y no hay esta infraestructura de interconexión que permita el traslado rápido de bienes y de personas en todo el territorio nacional. Es un país muy complejo, como se ha mencionado, pero no por ello con muchas posibilidades de desarrollo, sino simplemente veamos a nuestro vecino del sur, que tiene prácticamente lo que sería nuestra costa, y sobre eso ha desarrollado notablemente, sobre todo en su PBI. El otro día veía unos cuadros comparativos donde se hacía una comparación entre el Producto Bruto de 4 países, de Venezuela, Colombia, Perú y Chile, desde el año 60 hasta el año 2022. Y se veía cómo es que Venezuela está en el año 60 prácticamente en la estratosfera, sumamente alto, un Producto Bruto sumamente alto que dejaba rezagados a Colombia, Perú y Chile. Colombia, Perú y Chile iban más o menos similar, después Colombia ha ido despegando, Chile también ha ido despegando y Perú también ha ido subiendo un poco su posición, ¿no? La foto actual indica de que Colombia ha subido, Chile ha subido, Perú ha subido y Venezuela está prácticamente con su Producto Bruto en el subsuelo. Entonces, eso nos da una idea que en general los países, las sociedades, los seres humanos pueden mantenerse dentro de un estado lineal, pueden estar mejor, pueden estar peor. Y eso pasa, me parece, con estados, pasa con sociedades, puede pasar también con instituciones, puede pasar con familias y con uno mismo. Volviendo a nuestro tema de la diversidad y la complejidad de nuestro país y cómo es que estas diferencias que se manifiestan sobre todo en desarrollo económico y oportunidades, ¿no? En oportunidades tanto laborales como educativas, hacen que la población migre hacia los lugares donde existe la oferta de educación o mayor oferta de trabajo, o pueda existir la posibilidad de un emprendimiento con un poco más de éxito que en sus lugares de origen. Esto nos ha llevado a la concentración de población en algunas ciudades del país, ¿no? Y tenemos también datos, por ejemplo, que nos dan una idea de cómo está nuestra concentración de población por kilómetro cuadrado, de densidad poblacional. Y tenemos
en primer lugar el Callao, que tiene 6.700 habitantes por kilómetros cuadrados, ¿no? Luego Lima, 3.208, es Lima metropolitana. Luego Lima provincias, 272, y a partir de allí ya vienen las ciudades que tienen menos de 100 habitantes por kilómetros cuadrados, ¿no? Tenemos a Lambayeque, La Libertad con 69, Tumbes con 48, Arequipa con 21, y el más despoblado, que es Loreto con 2.4 y Madre de Dios con 1.65. Eso nos da una idea rápida de cómo estamos distribuidos por concentración en volúmenes de ciudadanos en cada una de las regiones y en cada una de las ciudades de manera gruesa y general. Y esto nos lleva a preguntarnos si es que en el Perú, en general, somos una sociedad inclusiva. Creo que hay una tarea grande, ¿no? Porque la inclusión implica el reconocimiento del resto como iguales en dignidad, como iguales sin importar las diferencias, fundamentalmente en temas raciales, sociales, ¿no? Pero creo que nos falta todavía mucho para ser una sociedad integrada. Hay sensaciones de desigualdad individual en las personas que sienten un trato diferente, que de repente puede indicar indiferencia o discriminación de un individuo frente a otro, o la falta de empatía inclusive, o miradas que no se condicen con miradas de tú eres mi igual, ¿no? Socialmente también el individuo en la sociedad de alguna manera siente este peso porque no puede acceder a algunas opciones que nos da en general la sociedad, el Estado. No se puede acceder a educación, no se puede acceder a un trabajo, o tal vez hay algún tipo de diferenciación por el tema religioso, por el raza, color de piel. Y este tipo de sensaciones y falta de integración nos puede llevar a una expresión más radical, como se ha señalado, de la desigualdad, que es la exclusión, sentirse excluido, no sentirse parte de, que un individuo no tenga lazos con la sociedad y que esté dispuesto incluso a romper con esa sociedad, que no le interese absolutamente nada y que pueda inclusive causar daño a otros sin que sienta alguna culpa o remordimiento, porque siente esa exclusión como parte de una mirada diferente que se le hace a él, ¿no? Este nivel de carencia de bienes, servicios o derechos también tiene que ver con exclusión, ¿no? Y acá entra el tema de la formalización. ¿Cómo es que a través de la formalización incluimos a los ciudadanos que requieren de una vivienda? ¿Cómo es que a través de la formalización de la propiedad urbana, estas personas que son poseedores en principio se vuelven propietarios y tienen la seguridad jurídica que les da el Estado? Y esa seguridad jurídica que les da el Estado es a través de la SUNAT, ¿no? A través de tener sus títulos registrados, a través de tener sus declaratorias de fábrica registrados. Entonces, este acceso a la posibilidad de sentirse propietarios, de pertenecer a una sociedad que los incluye, a tener estos derechos, hace
que el ciudadano se sienta parte de, ¿no? Y que quiera defender lo que es suyo y que no permita que nadie le quite lo que es suyo. Entonces, es importante en este caso el rol del registro. No solo en tema de seguridad, sino también en tema de inclusión. Tiene un impacto y una externalidad adicional, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Temas de inclusión rápido que muchos de ustedes lo pueden haber visto bajo otras características también, pero que no nos son ajenos. Fíjense, el primer caso es un caso que se evidencia todos los días, camino Tambo Grande. Entre Piura y Tambo Grande hay un pequeño desierto. Y en la mitad del camino vas encontrando distintos pueblos pequeños, pero también vas encontrando las colas de personas que están con sus bidones y con sus burritos, esperando que llegue el camión de agua, ¿no? Entonces, estas personas no tienen acceso a una fuente de agua permanente, agua potable. Luego tenemos el segundo supuesto, esta señora María Curi, pobladora altoandina, cultiva su quinoa, kiwicha, y lo vendía, y su idea era transformar estos granos en galletas. Es más, en algún momento llegó a tener la máquina para la fabricación, pero le faltaba algo, le faltaba electricidad. Y ahí entra el Estado con programas de electrificación rural. Entonces, esos son supuestos en los que todos podemos identificar carencias, podemos identificar necesidades y también nos debe llevar a tener claro que como país nos falta mucho para estar integrados. Como país debemos establecer nuestras metas institucionales, nuestras metas sociales, nuestras metas económicas, considerando que el desarrollo económico, para ser tal, tiene que ser un desarrollo integral, ¿no? Porque si no, solo nos quedaríamos en crecimiento económico. En la siguiente diapositiva vamos a ver estas necesidades básicas, elementales, que se mantienen y que deben ser atendidas por la organización que como sociedad nos representa, ¿no? Que es el Estado. Son necesidades básicas y que constitucionalmente se encuentran previstas, pero no solo constitucionalmente, sino también moralmente. O sea, no podemos nosotros disfrutar de bienes sabiendo que otros requieren estos bienes básicos. El agua más cara en el Perú no la pagan en los distritos residenciales. El agua más cara se paga en los asentamientos humanos y sobre todo en aquellos que están en las zonas más alejadas, en las zonas más altas de los cerros. Porque el metro cúbico de agua allí no baja de 40 soles, ¿no? Mientras que el metro cúbico en una vivienda que tiene agua potable, corriente, no pasa ni de 2 soles, ¿no? Entonces, esas diferencias en costos y en calidad de servicios hacen que las personas no se sientan integradas, ¿no? Entonces, tenemos un gran reto. ¿Y cómo es que el proceso de formalización, por ejemplo,
impacta positivamente y genera beneficios. En la siguiente diapositiva veremos los beneficios de este proceso de formalización que conlleva una inclusión también, ¿no? El principal beneficio de todo proceso de formalización es un beneficio económico. Ese es el principal beneficio. Y es un beneficio económico porque permite identificar quién tiene qué y quién es propietario de qué, ¿no? Es el uso más eficiente de la propiedad y de los recursos. Ello aunado por la seguridad jurídica, ¿no? Nadie me va a quitar lo que es mío, porque está inscrito en los registros. Me da tranquilidad social, me permite transmitir la propiedad con seguridad, y si yo adquiero la propiedad, también adquiero con seguridad, y la tranquilidad social, por ejemplo, es fundamental. Yo les cuento que en alguna oportunidad, por circunstancias de la vida, tuve el honor de comandar el organismo de formalización. Y una mañana temprano recibo la llamada de trámite documentario que querían hablar conmigo y pregunté quién era y me dicen, bueno, son unos pobladores, un poblador que quiere hablar con usted. Ah, ya, que suba, que se identifique. Y me dijeron, ¿sabe qué? Pero lo que pasa es que trae un ladrillo en su mochila y quiere subir con ese ladrillo. Esperen. Revisen, requisen y acompáñenlo. Llegó, se sentó y me dijo, mire, yo quería hablar con usted hace mucho tiempo y me he dado el valor de venir. Le digo, oiga, pero ¿y para qué tiene que traerse un ladrillo para hablar conmigo? No, me dice, no, señor, ese ladrillo tiene sangre. Y es la sangre de mi mujer. Lo que pasa es que un vecino quería agarrarse el predio donde nosotros vivimos. Hubo una pelea y nos lanzó un ladrillo. Salió en las noticias, todo, y yo mostré el ladrillo en la televisión y quería mostrárselo a usted también. Digo, mire, no era necesario. Simplemente indíqueme dónde está el predio y lo derivamos con las personas encargadas de la formalización, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la paz y la tranquilidad. Y eso tiene mucho que ver también con la seguridad que se tiene cuando el predio se encuentra formalizado. Y la formalización tiene una serie de pasos. No es que es algo sencillo. Actualmente ya se ha formalizado la mayor cantidad de propiedad informal disponible y que tenía las mayores concentraciones de población y de predios. Son más de 2.8 millones de títulos que ha entregado COFOPRI, ¿no? ¿Qué es lo que queda pendiente? Lo que queda pendiente es el hueso, lo más difícil, lo que está en zona de riesgo, lo que está más alejado, lo que está más disperso. Y eso es más, primero es más caro de formalizar. Segundo, no se tienen tantos resultados inmediatos como en los procesos masivos, ¿no? Y te permite ver con otros ojos la necesidad de la intervención estatal. Pero, volviendo a nuestro tema, los beneficios de la formalización, ya lo hemos dicho, y un beneficio directo para cada una de las familias es mayor inversión en predios. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente, cuando ya tiene su título, empieza con mayor seguridad a realizar los procesos de construcción o autoconstrucción. Dicho sea de paso, 70% de las propiedades en el país están realizadas bajo la autoconstrucción. Pasamos a la siguiente, por favor. Y estos datos, así medio sueltos, son súper importantes porque luego nos van a permitir hilar las propuestas que tenemos al final.
Bueno, como las personas meten inversión en sus propiedades, el valor de estas también se incrementa, pero fundamentalmente se incrementa por el título de propiedad registrado. Eso es lo que le da el cambio cuantitativo. Inmediatamente tienes el título de propiedad registrado y tienes un valor mayor por esa propiedad. Miren, ustedes saben que el Estado no invierte si es que en servicios de saneamiento como luz, agua, salud, educación para la construcción de un colegio y todo, si es que no está saneado, ¿no? Entonces todos los predios tienen que estar saneados y para eso se requiere pues la intervención del Estado y de uno de sus peldaños y uno de sus pilares, que es la SUNAR a través del registro de predios. Un beneficio adicional es que los procesos de formalización han generado una base gráfica potente, ¿no? De más de 2,8. Bueno, en realidad, de acuerdo a la información de registro, son más de 3,5 millones de predios que están en el SAR, que es la plataforma donde se inscriben los predios de asentamientos humanos. Pero son 2,8 millones. Entonces, ¿dónde está el resto? El resto está en predios que están pendientes de formalizar. Y como se mencionó anteriormente, los procesos de formalización en asentamientos humanos tienen una fuerte capacidad técnica por parte del organismo formalizador para su inscripción registral. Entonces, cuando se inscribe la lotización y se generan las partidas, ¿no? Entonces, esas son las partidas las que reporta SUNAR. Y luego tienes los títulos efectivamente entregados. El catastro, que es en este caso un beneficio que resulta de todo este proceso, nos permite tener una herramienta básica para todo. Pasamos a la siguiente, por favor. En la siguiente lámina, hemos dicho que la generación de una base gráfica y de un catastro integrado nos va a permitir... Estimado doctor Quilcate, por favor, le agradecemos concluir. Le quedan un par de minutos todavía. Ah, perfecto. Miren, yo pensé que lo iba a hacer en 20 minutos, pero es tan apasionante el tema. Y ya otros han hablado de la necesidad del catastro. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor, porque ya ustedes saben la necesidad del catastro y acá tenemos algunos riesgos también en el proceso de formalización, que ahora como los gobiernos locales tienen esa competencia, no necesariamente todos los gobiernos locales cuentan con capacidad técnica y allí puede haber problemas. Otro riesgo es que por ahí se esté tentado a formalizar predios ubicados en zona de riesgo, con lo cual le damos un pasaporte a la muerte, a la gente, ¿no? Si es un riesgo, sobre todo si es riesgo no mitigable. Los economistas llaman riesgo moral, que es las decisiones políticas orientadas a la ampliación de plazos para formalizar invasiones, ¿no? Hemos dicho que iba del 96, el 2000, se cerró, 2010, 2015 ahora. Esto de acá incentivan los tráficos, el tráfico de terrenos. Altos costos de transacción y la desactualización de la base gráfica. Y tenemos los grandes desafíos, ¿no? Uno de esos desafíos, por ejemplo, es, ya se ha mencionado, tenemos más de 3 millones de partidas del SAR, en el CIR hay como 5 millones. Eso hace que más o menos estemos por el orden de los 8 millones o 9 millones de los 10 millones detectados por el INEI como hogares. Entonces, cuantitativamente ya la mayor cantidad de predios está dentro del registro, ¿no? Entonces, sería bueno revisar la política
nacional respecto a la transferencia de la propiedad, para ver si es que todo ese esfuerzo de tantos años del Estado y de tanta inversión se transforma en un sistema constitutivo. Incentivo para mercado de tierras, generación de nuevos suelos, difusión de cultura registral. Es importantísima esta difusión, porque si no podríamos llegar a un nuevo estado de informalidad. Te entregan tu título, pero luego te olvidas o no vas al registro a seguir actualizando todas las transferencias o todos los actos que haces respecto de tu propiedad. Y si eso es así, tendríamos un problema serio, porque pasaríamos nuevamente a otro proceso de informalidad. Hay otras diapositivas que tienen que ver con propuestas para cómo hacer para generar suelo urbano, nuevo suelo urbano, ¿no? Si intervenimos solo en el 5% de todos los predios formalizados por COFOPRI, podríamos tener más de 1 millón de nuevas viviendas o departamentos para cubrir este déficit de demanda de viviendas que existen en el país, ¿no? Sobre predios ya formalizados. O sea, se generaría nuevo suelo urbano, propiedad vertical. Tengo ya el aviso de que se me ha terminado el tiempo. Temas apasionantes siempre nos llevan a estos menesteres. Estamos acabando. Muchísimas gracias por su atención y quedamos para ustedes con las preguntas que consideren pertinentes.